Bien, felicitaciones, chicos. Tuvimos un tiempo precioso para la lección. Y bueno, en la bondad del Señor vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Realmente es un lujo, un gusto que podamos todos juntos cantarle al Señor y hacerlo con alegría, con ganas, con fuerza, con entusiasmo. La verdad que es una bendición. Y la idea es, una vez más, encontrarnos con este Dios imparable del cual hemos cantado, con el Dios de imposibles. Cosa que el Dios imparable, el Dios de imposibles se ha manifestado dice la palabra de Dios que Dios ha hablado en otros tiempos, Dios ha hablado de muchas maneras, en otros tiempos a nuestros padres, por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Vale decir el Señor Jesús. La palabra de Dios es perfecta, la palabra escrita es perfecta, y la palabra encarnada, la persona de Jesús es perfecta. El Dios imparable se manifiesta justamente de esta manera, a través de su voz oída por toda la tierra. A través de la creación, alguna vez miraremos un detalle que se llama la conciencia, que es algo que Dios puso adentro nuestro, que sí se ha corrompido a causa del pecado, pero que existe y todavía guardamos una parte de la imagen de Dios ahí adentro. Pero en estos posteriores días nos ha hablado por él, que es la palabra de Dios encarnada. Estamos con esta serie, hoy vamos a terminar esta parte de la serie. La idea se llama Herramientas para la Vida, para los que no han podido estar en otras reuniones. Y la primera herramienta por la cual estábamos trabajando es justamente con la palabra de Dios, con el estudio de la Biblia. Y hoy cerramos esta parte del estudio de la Biblia. La próxima vamos a ir con herramientas para la vida, pero con otro subtema. Y bueno, estuvimos considerando ya varias cosas, estuvimos hablando de varias cosas. Tuvimos ya, esta sería la tercera reunión, y hago un repaso muy por arriba. No sé si me lo están tomando. A ver, está apagado, ahí está. A ver, ahí está. Bien, ahí está. Esto, las primeras pantallas ya las vimos, pero las pasamos acá. ¿Por qué estudiar la Biblia? Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay distintas metáforas que se usan en la Biblia, de las cuales no vamos a hablar en detalle, pero que se usan para hablar justamente de la palabra. Esto ya lo vimos, como una lámpara, como un martillo, como una semilla, como una espada, como un alimento espiritual y demás. No vamos a entrar en detalle de esto. Pero la idea, como decíamos al comienzo, es que esto constituya en herramientas para la vida diaria, para nuestro día a día. Podemos aprender un montón de cosas. Un montón de cosas de la Biblia y de lo que se te ocurra. Pero la realidad es que si la Biblia no se hace carne en tu vida, nosotros creemos verdaderamente que la Biblia es la palabra de Dios, el mensaje que Dios quiso transmitir al ser humano. Si la Biblia no se hace carne en tu vida, la lectura o el estudio simplemente va a ser una mera información. Habíamos hablado de uno de los métodos para estudiar la Biblia, hay unos cuantos, pero nos gustaba este más que nada porque se llama método inductivo, porque incluye todo lo que se necesita para llegar finalmente al punto en que la Biblia obre en nuestra vida. Y la idea es que todo termine derivando en cuestiones prácticas, en cuestiones que verdaderamente produzcan un impacto en nuestro día a día.
Ahí habíamos visto que este método inductivo consta de 3 etapas. Primero, uno tiene que observar lo que dice el texto. Podemos decir, ¿qué dice el texto? Simplemente eso. Lo digamos que la mayor parte de la observación lo hacemos a través de preguntas. De observar con la actitud, habíamos hecho la semejanza con la actitud con que un detective analiza su caso, o una escena de crimen, o lo que fuera. ¿Sí? Un detective lo que no puede hacer es guiarse por prejuicio, tiene que mirar todo el detalle. Ahí estaba el ejercicio de los cuadraditos, que parecían 16, y al final descubrimos que eran 30, por ejemplo. El que no lo vio, bueno, en YouTube están subidas los mensajes, las predicaciones, pues podemos pasar los links si quieren. O hay un link del canal de la iglesia donde todo el 90% decimos de los mensajes que se dan desde este lugar están subidos allí. Después le pasamos el. Pero bueno, primero hay que observar lo que es. Si no observamos en detalle, estamos free. Porque por ahí nos podemos llegar a perder de algo. Después hay que interpretar lo que dice el texto, que fue lo que vimos en la reunión pasada. ¿Se acuerdan del ejemplo del barco chino? No vamos a entrar en detalle también. Pero quizás los que estuvieron presentes lo. La idea es a donde tenemos que llegar todos. Si no llegamos ahí, la verdad no nos sirvió para nada. Es la etapa de la aplicación. Porque una cosa es, bueno, ¿qué dice el texto? Dice tal y cual cosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir tal y cual otro. Pero el punto principal, el eje central, es qué me quiere decir el texto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hablarme a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hablarte a vos. Si no llegamos a esa etapa, el estudio bíblico no habrá pasado de ser un mero pasatiempo, de ser un hobby. Uno puede jugar a la pelota, otro puede, no sé, coleccionar estampillas, el otro puede dedicarse no sé, a la repostería, el otro a jugar al ajedrez o jugar al backgammon, lo que fuera. Y otro estudia la Biblia. Es un hobby, un pasatiempo. Si no llegás a lo que Dios te quiere decir a vos, simplemente va a ser un mero pasatiempo. Y creemos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para, como leímos recién, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Es útil, porque Dios la pensó así, que sea algo útil para. Necesitamos sí o sí sacarnos el prejuicio de que estudiar la Biblia está reservado para predicadores, o para pastores, o para estudiantes de un instituto y de algo que está en la estratosfera. No, es para todos. Necesitamos sacarnos el prejuicio de que, bueno, leer la Biblia es mágico. No, no es mágico. Requiere un trabajo, un esfuerzo, y tenemos que llegar al punto central y medular de lo que Dios quiere decirme a mí. Y de eso se trata un poquito el tercer punto. La Biblia se tiene que aplicar a la vida. Habíamos puesto también este cuadro, si ustedes lo recuerdan. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque entre otras cosas, allí en la Biblia se nos cuenta y se nos dice no solamente el mensaje de redención, que es el mensaje central, el mensaje de que Jesucristo ha venido al mundo, se ha encarnado, ha tomado nuestro lugar, ha venido a morir por los pecados de todos y cada uno de los seres humanos. Era necesario que Jesús muriera, porque todos y cada uno de los seres humanos nos apartamos, nos alejamos de Dios, pecamos. Porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Era imprescindible. Y Jesucristo vino justamente al mundo a morir en una cruz para cargar el precio de todos y cada uno de nuestros pecados. Para que sufra el castigo, los pecados necesitaban ser castigados, no podían quedar impunes, y fueron castigados, y no quedaron impunes porque Cristo pagó por ellos. Todo aquel que se apropia de esa obra simplemente pasa a ser una nueva criatura. Ese es el mensaje central de la Escritura, pero no solamente da un mensaje central que tiene que ver con tu destino eterno y mi destino eterno, sino que da un mensaje central que tiene impacto en los aspectos prácticos de nuestra vida, en el día a día. También
el plan de Dios implica que no implica solamente que, bueno, vamos a disfrutar eternamente con Él en el cielo, y bueno, y después acá en la tierra arreglate como pueda, pues, vas a estar penando y chocándote de un lado a otro. No. La Biblia dice cómo tener un matrimonio feliz, cómo criar a nuestros hijos, cómo administrar las finanzas, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen patrón, cómo ser un buen empleado, cómo atravesar la angustia, cómo enfrentar el miedo, y entre otras cosas más, que tienen que ver con nuestro día a día, con lo que te pasa todos los días. Por eso es imprescindible llegar a la aplicación del texto. Como decíamos hoy, si el estudio bíblico no nos guía a la reflexión o no afecta algún área de nuestra vida diaria, no habrá pasado de ser un mero. Ahora bien, ya estuvimos viendo algunos principios que se necesitan seguir y respetar para observar adecuadamente el texto. Hemos visto algunos principios que también nos servían para interpretar adecuadamente el texto bíblico, y ahora vamos a ver algunos principios que nos pueden guiar a aplicar adecuadamente el texto a la vida diaria. Y es ahí a donde tenemos que llegar, decimos, a ver, es quizá la parte más importante. Mirá, primera cuestión, cuando hablamos de aplicación, necesitamos buscar a Dios, buscar en la oración. Esto uno lo puede hacer incluso antes de arrancar con la observación, ¿no? Porque necesitamos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en los corazones de todas las personas que han creído en el Señor Jesús. Y cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos justamente a lo central que Dios tiene para decirnos, porque justamente la palabra, como dice Pablo escribiendo a los Efesios, la palabra de Dios es la espada de Dios, y que se tiene que clavar hasta ahí, hasta lo más profundo del corazón. Entonces necesitamos buscar a Dios sinceramente en oración. Necesitamos buscarlo a la hora de arrancar, si se quiere, con el proceso, pero necesitamos buscarlo aún más intensamente, la guía de Dios, y buscar a Dios en oración cuando vamos a aplicar, porque es ahí donde va a tener derivaciones en nuestra vida diaria. Fíjate que el apóstol Pablo le decía a los colosenses, el texto que está en pantalla, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate, qué buena que está esta idea, qué buena que está esto que plantea el apóstol acá. Dice, no cesamos de orar por ustedes, necesitamos sí o sí de la conexión directa con Dios. Esto va a ser la segunda parte, el segundo subtema de la serie va a tratar de esto, ¿no? De la oración. Necesitamos sí o sí buscar la comunión con Dios, la comunicación directa. Dios es un Dios personal y necesitamos comunicarnos con Él, porque justamente la palabra de Dios tiene que servir para que actúe en nuestra vida. Decimos, no es magia. Dios te habla al corazón, sí, pero no si lees la Biblia como si leyeras, no sé, el Paturucito o una noticia de algún diario. Necesitamos buscar a Dios en oración, necesitamos que ese diálogo se establezca, ese diálogo directo entre Dios y la persona se pueda establecer. Está bueno lo que dice el apóstol, porque habla de que él quiere y pide para que los colosenses, los lectores de la carta, sean llenos del conocimiento de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia espiritual. No sabes que desde hace unos años, estamos hablando de alrededor de unos 30 años, se ha puesto de moda un concepto que se llama inteligencia emocional. Ha habido un libro muy famoso, un escritor llamado Daniel Goleman, hizo mucha plata con ese libro, la verdad que no está mal, plantea un montón de cosas que están buenas. Porque claro, siempre la inteligencia se la interpretó como una cuestión cognitiva de nada, de ser rápido con los números, de tener mucha memoria y un par de cosas más. No más que eso, pero Goleman plantea en su libro que hay mucha gente que a lo mejor no es rápida para los números, pero tiene algo que se llama inteligencia emocional, que es, por ejemplo, la capacidad de empatizar mucho con las personas, ponerse en el lugar de otro. O de tener altas motivaciones a la hora de hacer las cosas que hacen. Bueno, Goleman plantea muchas cosas que en sí no están mal y están bastante bien. Pero se habla de inteligencia emocional, no solamente de inteligencia, si se quiere, cognitiva, sino también de inteligencia emocional. Pero acá Pablo está planteando algo, hace 2000 años, no es algo que hubo que descubrir la pólvora como parece que la descubrió Goleman. Hace 2000 años planteaba algo mucho más crítico y crucial, que es la inteligencia espiritual.
a la cual necesitamos llegar, indefectiblemente. Y lo vamos a hacer. Y lo podemos hacer, y es algo que Dios da. Dios da sabiduría y Dios da inteligencia espiritual. Si alguno tiene falta de sabiduría, decía Santiago, pídala a Dios. Claro, a veces tenemos que enfrentar situaciones que son difíciles y no sabemos para qué lado disparar. Y sí, me tengo que comprar tal auto o tal otro, y este me ofrece tanto, y otro, y bueno, a ver, llega un punto donde, bueno, ¿a dónde se le queman los papeles? Tengo que cambiar el auto, me conviene, no me conviene, bueno, llega un punto donde aún esas cosas y aún esas decisiones las podemos poner en las manos. Y a la luz de que lo que a veces te va a parecer una locura, pero a la luz de lo que vivimos en el día a día, es probable que en algún momento el Señor te ponga en el corazón la convicción de cuál es el auto adecuado para comprarte, déjame decir, para poner un ejemplo todo. Porque justamente lo que Él quiere es que seamos llenos de conocimiento de la voluntad de Él, en toda su sabiduría, inteligencia espiritual, hasta los más mínimos detalles. Ese es un principio crítico que es buscar entender lo que Dios quiere y buscar a Él en oración. Segundo principio, no se trata de no tratar de aplicar sin observar e interpretar. Esto es algo sencillo, no vamos a gastar mucho tiempo en eso. Es necesario saber, antes de saber qué me dice el texto a mí, ¿sí? Lo que habíamos dicho antes, saber qué dice y qué quiere decir. Después vamos a ver lo que me quiere decir a mí. Si queremos hacer las cosas de golpe, y es probable que estamos poniendo el carro delante del caballo y podamos meter la mano. No más que eso. Vamos al siguiente. Punto crítico, ser sincero. Parece también una perogrullada, pero no lo es. A lo largo de la vida me ha pasado, y me ha pasado en mi vida y me ha pasado de ser testigo también muchas veces, de cuán propensos somos para el autoengaño. Somos enormemente propensos y tenemos muchísimas veces muchas ganas de autoengañar. Y muchas veces preguntamos y buscamos consejos y capaz que buscamos resolver una situación y buscamos consejos en uno, en otro, en otro, en cuatro, y cuatro nos dice lo mismo. Pero no nos convence y buscamos el quinto que nos diga lo que queremos escuchar. Entonces, la sinceridad para con uno mismo es crítica, es crucial. Dice el escritor a los Hebreos, escribiendo su carta, no sabemos quién es el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, detalles que no vamos a entrar, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón. ¿Alguien se acuerda de lo que dice? Sincero. Es la primera condición para acercarse a Dios. El corazón tiene que ser sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. No vamos a entrar en detalle, pero el punto central, el corazón tiene que ser sincero. El Salmo 19, al cual estamos citando ahí, no vamos a entrar también en detalle sobre eso. Pero el Salmo 19, en la primera parte, habla de la creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. ¡Wow! Y un montón de cosas tremendas que tienen que ver con la creación. Y es cierto, la creación de Dios es perfecta, el hombre la arruinó. Pero la creación de Dios es perfecta. Después habla de la palabra de Dios, de la perfección de lo que Dios dejó como consejo, y eso que no tenía la palabra de Dios como la tenemos ahora. Tenía solamente algunas partes de lo que hoy conocemos como la Torá, como la ley de Moisés. La ley de Dios es perfecta, pero llega un punto donde el salmista se da cuenta, David se da cuenta, que su corazón no era perfecto. Algo no estaba bien. Por eso él pide y dice, líbrame, Señor, de mis errores, líbrame, aunque sea de los que me son ocultos. Aún, seguramente él tenía muchos errores como para tirar para arriba, como tenemos todos.
Pero dice, aún puede haber algunos errores que sean ocultos, en que yo no me dé cuenta que son errores, que son pecados, que son cosas que están fallando. Bueno, librame de eso también. Y bueno, claramente necesitamos ser sinceros con uno mismo, naturalmente que para con Dios, por supuesto que con uno mismo. Cuarta cuestión, cuarto principio, tener en cuenta que hay una lucha espiritual. Esto no es menor. Cuando vos te acercás a Dios y querés escuchar lo que Dios tiene para decirte, recordá siempre que hay una lucha espiritual. Recordá que Satanás no es un invento de las viejas para asustar a los niños para que tomen la sopa. No lo es. ¿Sí? El infierno tampoco es eso. Son realidades del mundo espiritual. Son cosas que existen. Son reales. Quien quiera discutir ese tipo de cosas simplemente tiene que discutir a la persona de Jesús, porque Jesús habló de eso. Si Jesús habló de eso, bueno, discutamos a ver si Jesús era el hijo de Dios o no. Porque habló, y ampliamente, habló de Satanás, habló del infierno, habló de cosas del mundo espiritual. Entonces, tomando eso como un dato y dándolo como dado, entendamos que lo que dice el apóstol es tremendamente cierto. No tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No pienses que cuando te sientes a estudiar la Biblia y observes con lujo de detalle lo que dice un determinado pasaje, lo interpretes a la perfección y después quieres aplicarlo, no pienses que todo va a fluir de una manera simple y sencilla. Normalmente no todo fluye. Normalmente todo se complica. Normalmente suena el teléfono, normalmente suena el timbre, normalmente tu mente divaga. Es lo que normalmente pasa. Sucede. Y va a seguir sucediendo siempre. Eso sin perjuicio de cosas más críticas o terribles que tengan que pasar, que a veces te pueden alejar de lo que, de buscar la palabra. Normalmente no todo fluye. Hay que tener presente que hay que luchar para seguir adelante y para que Dios me hable. Todo se complica, todo se complejiza. Se complejizan las relaciones, los vínculos, se complejiza las cosas que nos pasan alrededor, se complejiza la economía, todo es difícil. ¿Y por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre. No pienses que el que te quiere hacer daño es tu cuñado que no te aguanta. Atrás de tu cuñado hay que ir más. O nos agarramos con el cuñado siempre, ¿no? O con la suegra. La suegra siempre cobra. Siempre la liga o el cuñado o la suegra. Bueno, puede que no sea el cuñado ni la suegra, no sé quién puede ser. Pero no todo fluye, ¿eh? No piense que todo va a fluir. Hay una lucha espiritual y también por eso es crítico el tema de la oración, que vamos a ver, como decíamos, el segundo subtema de esta serie, que lo vamos a arrancar la próxima. Y bueno, es crítica la comunión con Dios, es crucial, porque justamente no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tener presente lo siguiente: todo tipo de lucha espiritual se plantea desde el hecho, quienes somos hijos de Dios, la planteamos desde el hecho de lo que dijo el Señor Jesús: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo vencí el mal. Lo planteamos desde el hecho de decir: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? O sea, el marco central de la lucha espiritual es pensar que luchamos contra un enemigo que ya está vencido, pero está activo y quiere hacer mucho daño, y si no prestamos atención y si ignoramos sus maquinaciones, nos vamos a pegar un flor de chaco. Vamos a estar complicados. ¿Sí? Pero pensemos siempre que el enemigo ya está vencido, como solemos cantar, ¿no? El enemigo ya está vencido y demos todo, gloria a Dios, porque Él triunfó. Amén. Pero no ignoremos lo que significa la lucha espiritual, porque si no, también nos vamos a frustrar y entendamos que son normales. Y lo que Satanás va a querer hacer es que te frustres para que abandones todo, que tire, bueno, la Biblia se la dejo a fulano, a mengano, yo me dedico a otra cosa, me dedico a vender ballenita o a jugar a la pelota, no sé. ¿Se entiende? Bien, vamos al otro. La aplicación del texto bíblico requiere de valor.
imprescindible. Fíjate lo que decía el Señor a Josué. Josué tenía que tomar el lugar de alguien que había sido un coloso de la fe, como había sido Moisés. Moisés había muerto y Josué le tocaba desarrollar esta tarea de liderar un pueblo que encima era rebelde, era contradictorio, era bravo. Y Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, para obedecer la palabra de Dios va a tener que esforzarte y va a tener que ser valiente. ¿Por qué? Porque las decisiones que hay que tomar a veces no son sencillas, no son fáciles. Siempre está el camino más corto, el atajo. Y muchas veces va a ocurrir que la decisión que tengas que tomar para ser obediente es el camino más largo. Por supuesto que es más fácil coimear a un inspector para arreglar un tema impositivo, por ejemplo, o para arreglar algún problema de papeles de la. Y sí, es más fácil, es más rápido, se soluciona todo enseguida. Pero a veces ser obediente a la palabra de Dios implica gastar más tiempo, gastar más dinero, esforzarte de otra manera. Y sí, no es sencillo. Hay que tener valentía en primer lugar con uno mismo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esto no es sencillo. Ahora, atrás del mandato de Dios siempre está la promesa. No temas porque yo estoy contigo, siempre a tu lado. La promesa es siempre superior a la complejidad de la tarea. Pero, sí, de nuevo, no es sencillo y requiere también de valentía a veces las decisiones que uno tenga que tomar. Sexto, quedan dos. Un punto interesante. La interpretación del texto siempre es solo una. ¿Sí? Y esto por ahí tenemos que tenerlo presente. El texto quiere decir una cosa, el sentido que Dios le dio. Ahora bien, cuando llegamos al sentido que Dios le dio a ese texto, las aplicaciones que podemos tener son más de uno. Tranquilamente podemos de uno. Por ejemplo, tenemos acá pusimos el ejemplo Romanos 8:28. Es un texto que muchos conocen de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Genial. Excelente. Bueno, ¿para qué lado lo podemos aplicar? Aplicarlo, lo podemos, acá pusimos dos, pero puede haber unas cuantas aplicaciones más. Uno puede decir, che, no, en realidad yo debo poner a Dios en primer lugar, para que Él se encargue de mi vida, para que las cosas fluyan de acuerdo a lo que Él quiere. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios, no a cualquiera. Y bueno, puedo poner énfasis en la necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas, entendiendo que el amor a Dios es el principal deber que tenemos como hijos de Dios y que, ¿vieron lo que dijo el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Después todo lo otro viene por consecuencia. ¿Sí? Después uno, como consecuencia de ello, por ejemplo, no va a querer atentar contra la vida de nadie, no va a matar. ¿Se entiende, no? Ahora, esa puede ser una aplicación, poner a Dios en primer lugar, para que las cosas fluyan. La aplicación número 2 le pusimos ahí. Aún las pruebas más duras pueden obrar a mi favor, pueden obrar y pueden cooperar para el bien. Si amo a Dios del corazón. Y puedo entender que en una situación a lo mejor difícil que estoy pasando ahora, hay un propósito superior detrás de eso. Que Dios puede llegar a tener situaciones que son misteriosas, que a lo mejor no entendemos. Que son muy difíciles de tragar, de procesar. Y bueno, es Dios quien está detrás de eso, como pasó en el caso de Job, como pasó en el caso de José, como pasó en el caso que te quieras imaginar. Pero de alguna manera todas esas pruebas duras van a obrar en favor si verdaderamente amas a Dios del corazón. Último principio, y tiene que ver con las áreas en donde uno aplica lo que aprendió. Bueno, puede tener que ver con el área de los pecados, ¿sí? Puede ocurrir. A veces cuando uno se acerca a la palabra de Dios,
Y hay que preguntarse, bueno, ¿de qué pecados me tengo que apartar? ¿Qué pecados tengo que confesar? El escritor de los Proverbios decía, el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que les confiese esa parte alcanzará misericordia. Dice, no, no el que peca, porque pecar ocasionalmente, lamentablemente, mientras estemos acá en la tierra nos va a pasar, todos pecamos, pero el que encubre su pecado que no prosperará. Bueno, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bien, ¿qué otra área puede ser que esté afectando y que la palabra de Dios pueda transformar? El área de las relaciones, de los vínculos. La relación con mí mismo puede ser, simplemente. ¿Cuánto me aprecio, me dejo de apreciar? La relación con mi familia, los vínculos que pueda tener con la persona que está al lado mío, con mis hijos. Quizás a veces haya que tomar decisiones que tienen que ver con eso. Con el área de las emociones, de las actitudes, de cuestiones a veces que las emociones nos terminan controlando en lugar de nosotros quienes controlan las emociones. Puede pasar. En el área de las decisiones, que a veces hay decisiones difíciles que hay que tomar. Hay cosas que quizás uno tenga que abandonar y a veces resulta complejo tomar esa decisión. En el área de las acciones, porque a veces decidimos algo que después no ejecutamos. ¿Qué cosas concretas tengo que hacer al respecto de lo que Dios me dice? Terminamos con un ejemplo práctico, como para cerrar esta serie, y decimos, el texto de la parábola del sembrador, muchos lo conocen, otros no, está en Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 13, en varios pasajes. Es una parábola que no la vamos a leer ahora, para no extenderla, pero es una parábola de las más fáciles que hay en toda la Biblia para entender, ¿no? Para interpretarla, porque simplemente por el hecho de que Jesús mismo fue quien dio la interpretación de la. Por lo cual ahí no le podemos errar. O sea que la parábola decía algo muy simple, ¿no? Que un sembrador salió a sembrar, y salió a sembrar la semilla al voleo, y esa semilla que salió a sembrar, una parte cayó junto al camino. Vinieron los pajaritos y se comieron la semilla, no sirvió para nada. Otra parte cayó junto a los pedregales, creció, pero en una tierra que tenía poca profundidad, salió el sol fuerte, se secó. Chao, no sirvió. Tercer clase de tierra donde cayó la semilla, cayó en medio de los espinos. Y sí, también creció, pareció que fructificaba, pero los espinos crecieron más altos, la ahogaron, sonó también la planta. Cuarta clase de tierra, la buena tierra que dice que dio fruto abundante. Fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Por qué decimos que es fácil? Porque Jesús mismo interpretó la palabra. Y dice, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quería decir esto? O sea que cuando Jesús, vos te pones a leer el pasaje, y hay algo muy interesante es el hecho de que Jesús le explica, pero no se le explica a todo el mundo que se la contó. Jesús cuenta la parábola y queda ahí. La mayoría de la gente no entendió nada porque se quedó con la semillita y los pajaritos que se comían la semillita, nada más. Pero no entendieron para qué Jesús dijo eso. Pero dice que los discípulos le preguntaron, ¿qué quiere decir lo del sembrador? Y cuando le preguntaron, Jesús le explicó. Y le dijo, mira, los que cayeron junto al camino son los que no entienden la palabra. Son los que apenas la escuchan, viene Satanás, que son las aves del cielo, y se comen la semilla y no les sirvió para nada. Paréntesis. No entendieron porque no quisieron entender. Quien no entiende es normalmente porque no quiere entender, no porque no puede. Entonces se fijan el texto y se van a dar cuenta que justamente los discípulos que le preguntaron al Señor Jesús, le preguntaron y ellos recibieron la interpretación. Los que no preguntaron nada, no entendieron nada. Y dice que justamente Jesús le hablaba por parábolas, y lo dice ahí, Marcos capítulo 4, versículo 10, se le hablaba por parábolas para que viendo no vea, para que no entienda, justamente, y para que el que le interesaba terminaba entendiendo. Entonces, el que no quería entender no iba a entender. El que va volando cachiro cuando se habla, bueno, puede ser. El que lee la Biblia por compromiso probablemente no se quede con nada.
Listo. Esa es una clase de gente. La segunda clase de gente dice que es la semilla que cayó junto a los pedregales. ¿Sí? Y dice que bueno, que esos son los que reciben la palabra con gozo, parece que va bien, parece que fructifica, pero claro, después el sol empieza a pegar fuerte, la plantita tenía poca profundidad, la plantita se seca. El sol representa y el calor representa justamente las adversidades. Ante las adversidades se pinchó el globo. Los espinos representan otra cosa, representan los afanes de siglo. Así como había algunos que aflojaban ante la adversidad, había otros que aflojaban ante la prosperidad, de la cual se habla mucho, pero se habla en un sentido demasiado natural, humano y materialista, que finalmente no conduce a nada. Por eso es que Jesús también habla de quienes han prosperado mucho, incluso su economía ha andado muy bien, muchas veces también aflojan porque los afanes de siglo, los pinos, aguan la palabra. Pero sí, hay gente que escucha la palabra, que la recibe como mensaje, que le presta atención, que le aplica a su vida, que la pone por obra, y ese va a fruto. El producto final de su vida no va a ser algo inútil. Eso quiere decir que dé fruto. Que finalmente su vida sirvió para algo. Finalmente va a dar fruto. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia finalmente? La diferencia estuvo en cómo aplicar la palabra. La palabra fue la misma para todos. El entendimiento también. Jesús mismo. Bueno, ¿a dónde tenía que llegar? Tenía que llegar a Cristo. Cuando no llegó hasta ahí, cuando no se puso por obra, cuando fue teoría solamente, cuando fue, no sé, para darme corte o para lo que fuere, finalmente no sirvió para nada. Terminamos acá. Terminamos esta serie. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efectivamente, esto es así. Spurgeon decía, escudriñar las escrituras no solo ilumina la mente. Es algo que, en cierta manera, no se bien. Es algo que transforma el corazón. Transforma el corazón, transforma tu vida práctica, transforma las acciones. Es cuestión de ponerle ganas y de darle para adelante. Como decimos muchas veces, el Hijo de Dios, tal como Dios lo quiere, tiene que ser alguien que no afloje ni abajo del agua, porque obstáculos va a haber miles, luchas va a haber un montón. Las dificultades van a estar, de dificultades está lleno. Vos pensás que todo va a fluir como por un tubo, no va a fluir todo como por un tubo. Va a ser todo complejo. Pero entendamos que Dios está con nosotros, que el mayor es el que está en nosotros que el que está en nosotros. Amén, sí, decirlo. Efectivamente, el Señor quiere seguir obrando, quiere seguir que la Escritura transforme nuestra vida, que transforme nuestra mente, pero por sobre todo que transforme nuestro corazón, nuestro día a día, nuestra pasión. Si sos de Cristo, tenés ese privilegio. Si no lo sos, ya comentamos lo que es el mensaje central de la Biblia. Cristo vino al mundo para morir por tus pecados. Quizás en esta mañana te puedes encontrar. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos una vez más por tener este momento, este tiempo, por poder compartir las verdades de tu palabra, por saber que lo que tenés para decirnos es grande, poderoso, trasciende los tiempos, trasciende las edades, trasciende las culturas, trasciende los poderes humanos. Gracias, Señor, por ello. Señor, queremos pedirte que en esta hora nos guíes, nos dirijas a toda verdad, que nos bendiga, Señor, con el poder tuyo, para escudriñar tu palabra, para meditar en ella, para entenderla cada vez más, y por sobre todo, para que podamos aplicarla en nuestra vida, ponerla por obra, enfrentar los obstáculos que se presenten, enfrentar lo que significa la lucha espiritual, enfrentar lo que significa nuestro propio egoísmo, que quizás también nos invade, de enfrentar los afanes y todas las ocupaciones que este mundo tiene para traernos y que nos quieren alejar de vos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Si alguien aún no te conoce, si alguien aún no
que ha recibido en el corazón, que este sea el momento, Señor, para que el mensaje central de tu palabra, de la palabra encarnada, de la palabra hecha carne en la persona de Jesús, sea una realidad que transforme sus vidas. Y nos ponemos en tus manos, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por podernos encontrar, por poder hacer memoria de tu obra, de tu persona, por haberte alabado, por lo que vos nos enseñaste. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención. En la bondad del Señor nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 20 horas para la reunión de oración. El domingo que viene, las reuniones son por la tarde, 19 horas y 20 horas respectivamente.